esto de, bueno, ¿qué es la xenofobia, no? Básicamente la xenofobia es la fobia a los extranjeros, independientemente de dónde vengan. Es la fobia a eso que viene de fuera, a eso que desconozco. Básicamente es una fobia, por supuesto, a personas que vienen del extranjero, pero en términos generales a lo desconocido. Y esa xenofobia muchas veces se puede ver reflejada en la prensa de algunos países, se puede ver reflejada en comentarios, eh, y también puede crecer de una forma que muchas veces se generen, bueno, bulos o pensamientos que de verdad son innecesarios o que de verdad no suman. Muchas veces, como se dice, tiramos por la calle del medio, ¿no? A veces es mucho más fácil creerte lo que te dicen en un WhatsApp o en una publicación de Facebook. Y creo que hoy en día se está viendo muchísimo, por lo menos lo veo en mis redes sociales bastante, eso de que, bueno, de que a los inmigrantes les regalan las cosas y que tienen mucho más derechos que un español y que tienen... Yo puedo hablar por mi caso, ¿no? Por supuesto que tengo conocimiento del tema porque, bueno, desde muy pequeño nos fuimos de un país para vivir en otro que nos recibió muy bien y que a su vez también tuvo sus dificultades. Tuvo muchas dificultades ese principio. Dificultades de todo tipo, desde semánticas hasta de costumbres. Y creo que de lo que se trata es también de la capacidad de adaptación de cada persona. No solo del que viene de fuera, sino del que vive en un lugar determinado, que debe aceptar en algún momento que la gente se mueve a lo largo y ancho del mundo, desde tiempos, bueno, muy remotos. Tenemos muchísimos ejemplos. El ejemplo de las personas que descubrieron América, de los conquistadores que tenía España en su momento. Tenemos ejemplos de éxodos de población eh, hacia el Reino Unido desde la India, Pakistán y demás. Y creo que el ser humano de por sí tiene esa necesidad. Tenemos ejemplos de los aztecas que eran magníficos navegantes y hay cosas que datan que descubrieron tierras mucho antes que otras poblaciones. Creo que está en nuestra naturaleza el movernos, ¿no? El también ir a conquistar la luna. Bueno, hay muchos ejemplos. Pero lo que tenemos que hacer es, primero, reconocer esos ejemplos, ver un poco qué es lo que nos provoca ese, ese movimiento de gente y demás, y analizarlo fríamente, no intentar saltar a conclusiones que a veces son un poco descabelladas, ¿no? Y nos pueden llevar a herir a personas que son iguales que nosotros, ¿no? Y que somos todos, al fin y al cabo, todos tenemos eso en común. Somos personas que tienen sentimientos, que tienen familia y que todo nos duele, ¿no? Cuando alguien nos quiere hacer daño, nos duele. Entonces, si alguna vez has presenciado un momento, bueno, en el que se produce la xenofobia y demás, creo que lo mejor es, si no estás preparado para enfrentarte a esa persona o consideras que no vale la pena enfrentarse a esa persona, muy bien. Pero entender que lo que ha hecho está mal y también si tienes un hijo que ha presenciado un acto así, también explicarle que, bueno, que eso no está bien. Muchas veces nos falta esa parte, nos falta mucho para, bueno, para poder erradicar tantas cosas, pero el hablar sobre los temas es algo muy importante. Poder conversar, construir, aprender es sumamente importante. Y cuando tengo una duda, la debo preguntar con total naturalidad. No voy a ofender a nadie. Si soy educado, no creo que nadie se ofenda. Para esto les quiero dar una referencia muy buena, que es un programa en YouTube que se llama Eso no se pregunta. Y bueno, en caso de que quieras descubrir un montón de cosas que no se preguntan a diferentes grupos de personas, es un programa ideal y es fabuloso. A mí me gusta muchísimo verlo y disfruto mucho viendo las respuestas y aprendiendo, sobre todo eso, aprendiendo.
Bueno, básicamente la diferencia entre la xenofobia y el racismo es esa, ¿no? El racismo es el creer en la supremacía y la xenofobia, el creer en la supremacía y desplazar a un grupo determinado porque lo considera débil o por algún motivo, y la xenofobia es simplemente el miedo a los extranjeros. Pueden ser tanto extranjeros de Italia como extranjeros de China, como extranjeros de Sudamérica o como extranjeros de otra provincia del mismo país. En este último bloque y final del programa, me gustaría hacer mención a algunos temas, ¿no? Primero, decirte si has sufrido alguna vez un acto de racismo o de xenofobia, que nadie, en primer lugar, nadie debería hacerte sentir mal por quién eres y por dónde naciste o por la raza a la que pertenezcas. Por lo tanto, no le des la importancia que esa persona quiere que le des, porque si no le estás dando cierto poder sobre ti y de verdad que no lo merece. Si es así y es un tema que, bueno, si eres pequeño y vas al cole y has sufrido algún acto así, intenta verbalizarlo con alguien, intenta contárselo a un amigo, intenta contárselo a un maestro, a un profe o en tu casa, sobre todo en tu casa, porque al final las personas que están a tu alrededor en el día a día son las personas que te van a hacer sentir mejor y son las personas que te van a comprender mucho mejor que las que no están contigo en el día a día. Entonces, fundamental eso, verbalizar. Igual que si es xenofobia o si es bullying o si es lo que sea, eh, mm, hay muchísimo material para que no te sientas solo en ese escenario. Eh, por último, me gustaría hablar sobre el concepto de antirracista y no ser racista. Normalmente, cuando hablamos de ideologías políticas y demás, pues están los fascistas y los antifascistas, los racistas y los antirracistas. Em, los progresistas y los antiprogresistas. Bueno, yo creo que el prefijo anti está muy bien, pero en este caso, en el que vamos a hablar hoy, en el antirracismo, definido así por Abraham X. Kendi, que es un escritor, autor y profesor universitario americano y especialista en el tema de la raza. Él considera que el antirracista se diferencia del no racista. ¿Por qué? Porque el antirracista dice, yo he tenido pensamientos racistas. Lo reconoce y aprende de eso. Es capaz de reflexionar sobre el tema. Es capaz de verse y decir, esto que estoy diciendo es racista y está mal. Entonces, cuando aprende la lección, se le considera antirracista. La persona que dice no soy racista, la verdad es que queda en duda si ha aprendido eso o no, si de verdad ha estado en la piel de un racista y se ha corregido a sí mismo. Y esa es la diferencia que nos marca Abraham X. Kendi, que es bastante curioso su nombre, porque su primer apellido es X, y X muchas veces se utiliza para evitar el apellido de los antepasados, que muchas veces, en el caso de las personas de raza negra en Estados Unidos, era el apellido que se le daba a los esclavos, que era el del dueño del esclavo, ¿no? Hay muchísimos casos, incluso hoy en día, como el caso de Morgan Freeman. Freeman es hombre libre en inglés y bueno, se les ponía a los esclavos eso como a modo de burla, ¿no? También Barry White. Barry White es un cantante de raza negra que, bueno, se le puso de nombre, de apellido Blanco, cosa que, bueno, también demuestra un poco esa práctica racista bueno, que se dio en Estados Unidos en el siglo XIX, XVIII, XIX, XX y demás. Incluso hoy en día todavía siguen teniendo serios problemas con respecto a este tema. Eso es todo. Espero que te haya gustado este primer episodio de Forjado a Hierro. La verdad que creo que es una experiencia
preciosa poder compartir a través de la voz con mucha gente, o eso es lo que me propongo, que mucha gente pueda escuchar y pueda compartir conmigo los temas y poder entrevistar a gente en el futuro y poder aprender todos un poco de este mundo que tenemos hoy en día. A su vez, aprendo muchísimo sobre los temas. Es un tema que me gusta mucho. También lo estudié en su momento, cuando era estudiante. Y bueno, nada, deseo que hayas disfrutado de este podcast. El Twitter es arroba FJH podcast. Y bueno, puedes seguirnos en Twitter, también en la plataforma de Spreaker verás el podcast publicado. Y sin más, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Y hasta la próxima.